pueden ver aquí, tenemos la plataforma del lado izquierdo a Nessus Professional, la versión de Nessus Professional, y del lado izquierdo tenemos la versión de Nexpose. Ambas plataformas al principio tienen que cargar. Lo que he notado, y una de las diferencias es que si tú inicias desde cero Nexpose, hay que esperar entre 15 a 30 minutos. Como pudieron ver al principio, estaba la pantalla de que está cargando el porcentaje hasta que llega un 100%. Esto se debe a que carga la consola de seguridad, carga el motor de escaneo, en este sentido. De la parte de Nessus Professional, una vez que han sido cargados los plugins y han sido compilados, el inicio es muy rápido, no hay necesidad de esperar cierto tiempo, a menos que haya alguna actualización de los plugins o algo, puede demorar cierto tiempo. Entonces en esta parte, bueno, hay algunas ventajas y desventajas de cada una de las plataformas. Para la parte de la interfaz gráfica, del lado izquierdo tenemos Nessus Professional, como cualquier panel de logueo, te impide un usuario, te pide una contraseña e iniciamos. Vamos a iniciar sesión en cada una de esas plataformas para ver cómo está conformada la interfaz gráfica. Bien, ya hemos accedido a cada una de estas plataformas. Vamos a empezar por Nessus, ¿no? Vamos a hacer aquí un poquito esto para que se alcance a ver. ¿Cómo es la configuración de la interfaz gráfica dentro de Nessus? Bueno, pues tenemos básicamente la parte de usuario, notificaciones, la parte de escaneo, de settings. Esta es una evaluación trial al final del día de Nessus Professional. Información de la licencia, actualizaciones, detalles de los plugins, eventos, etcétera. Regresando a la parte de scans, del lado izquierdo tenemos una barra a manera de índice, donde tenemos una carpeta que nos indica que son mis escaneos, que nos muestra todos los escaneos que hemos mandado a la basura, eliminado. La parte de polis, que podemos crear algunas políticas, reglas de plugins, podemos crear algún plugin especialmente modificado o adecuado para la parte de Tenable, es decir, podemos crear nuestro propio plugin para que verifique si existe alguna vulnerabilidad en base a ese plugin. Tenemos una parte de Terrascan, no vamos a ver esta parte de este módulo, es un módulo que acaban de agregar. Y el menú es un poco minimalista, pero muy funcional. Tenemos aquí, por ejemplo, una pestaña donde dice crear nuevo folder. Esto nos funciona para tener un mejor orden a la hora de lanzar los escaneos de vulnerabilidades, ¿no? Si le damos en New Scan, un nuevo escaneo, pues tenemos los módulos. Tenemos, por ejemplo, el Host Discovery, que permite descubrir qué hosts están activos dentro de una red. Tenemos este nuevo módulo que acaban de implementar. Este módulo lo implementaron supuestamente con el objetivo de cuando haces un descubrimiento de host dentro de la red, en una red que tiene un tráfico muy lento, lo haces a través de ping y puedes hacer este descubrimiento y que no tarde demasiado. Después tenemos aquí la parte de vulnerabilidades. Podemos hacer un escaneo básico, validar credenciales en servicios por default, el Advanced Scan, el Advanced Dynamic Scan, detectar si hay malware, Mobile Device Scan. Tenemos un módulo que es para Web Application Test. Al final del día, me gustaría dejar muy en claro esto. Este escáner de vulnerabilidades de Nessus Professional está enfocado a infraestructura, es decir, a hacer escaneo de vulnerabilidades de cajas, servidores, endpoint, etc. Más no está enfocado en realizar un escaneo de vulnerabilidades específicamente a una aplicación web en este sentido. Tiene un módulo que te puede servir de ayuda, esto es muy cierto, pero al final del día su enfoque no es a aplicaciones web. Hoy en día tenemos un módulo de Tenable. Tenable sabemos que hoy en día ha incrementado los módulos para diferentes necesidades. No solamente escaneo de vulnerabilidades, hoy tiene gestión de vulnerabilidades, tiene una parte de pentesting, tiene una parte de aplicaciones web, pero no vienen dentro de este escáner de Nessus Professional. Son módulos que tienes que adquirir a través del Tenable o ir agregándolos. Después tenemos validación de credenciales, un pequeño escaneo para configuración de Active Directory y demás módulos que tenemos aquí. Por ejemplo, puedes lanzar parte de cumplimiento, de compliance para normativas ISO 27001, perdón, PCI, IPA, los controles del CISC Benchmark, etc. Bien, esta parte de este menú es muy intuitivo, muy agradable a la vista y muy gráfico. ¿Cuál sería el equivalente en Nexpose? De igual manera, la interfaz gráfica es un menú muy minimalista igual, de esta manera. Al final del día no es muy colorido en este sentido. Del lado izquierdo tenemos también pues la barra donde nos podemos posicionar. En este sentido, me permite ver el home, me permite ver las vulnerabilidades que han sido detectadas siempre y cuando ya se tenga cargado algún escaneo. En este sentido no hemos lanzado ningún escaneo. Una parte de automatización rápida en este sentido. Tenemos la parte de políticas, de polis. Tenemos, tenemos 3.271 políticas que puede evaluar el software de Nexpose. Como pueden observar aquí, vamos a hacer un zoom. Tenemos los controles de Six Benchmark. Aquí están las políticas. Este es el equivalente a que nos fuéramos a políticas de cumplimiento aquí en Nessus. Aquí está.
Si nosotros vamos a Compliance, pues aquí podemos poner, por ejemplo, los controles del Six Benchmark y carga todos los plugins, ¿no? Hay controles de del SIS, por ejemplo, para Cisco, para Windows, por ejemplo, si buscamos Windows aquí, nos vamos hasta la W. Aquí está Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2008, y este es el equivalente en Expose al final del día, ¿no? Cada plataforma tiene una forma de mostrar cada información. Si nosotros queremos ver alguna característica, simplemente seleccionamos y nos muestra la característica de ese plugin, ¿no? Del lado de Expose también. Esa es la parte. Vamos a regresar aquí a... Bien, después tenemos la parte de reportes. Tenemos la parte de tickets, la parte de administración. Dentro de la parte de administración nos va a permitir hacer algunas configuraciones, algunos cambios a cada módulo que tiene Expose. Tenemos el módulo de users, de access, de escaneos, de la consola, de vulnerabilities, database, policy, etc. Una de las partes más importantes de Expose y que te permite hacer modificaciones es la siguiente. La parte de el módulo de scans o de los scanners están dentro de Expose. Recordemos que Expose está dividido en dos componentes, que es la consola de seguridad. La consola de seguridad, esto es lo que estamos viendo. Esto es la consola de seguridad, donde se carga, por ejemplo, en este sentido, el panel de control, donde hacemos todas las configuraciones. Y el motor de escaneo se encuentra aquí, que es la parte de scans. Entonces aquí tenemos los engine pools, los motores de engines, el history, los templates. La parte de templates me va a permitir ver a mí dentro de Expose qué plantillas ya vienen creadas por default dentro de Expose. Miren, si hacemos aquí un zoom, pues tengo una plantilla que está enfocada ¿a qué? A verificar los controles de SIG. Esto es más de cumplimiento o de compliance. La parte de visa, de Denial of Service, hacer una prueba de estrés de negación de servicios enfocada a ese endpoint. Un descubrimiento de Discovery Scan, aquí está, que es el equivalente aquí el Host Discovery, el equivalente aquí en Expose. Luego aquí dice Discovery Scan, un poco más agresivo, un escaneo exhaustivo, un escaneo que se llame Full Audit. Después tenemos aquí un Full Audit con Web Spider. El Web Spider es el equivalente al Web Application Test. Entonces, Nessus tiene su Web Application Test, que es el siguiente módulo que está aquí. Este es. Y Nexpose, pues el equivalente es este que está aquí, que dice Web Spider. Para poder ver los demás templates, lo que vamos a hacer aquí es decirle que nos cargue más para poder visualizarlos. Hacemos el zoom. Tenemos aquí una auditoría full con Web Spider. Después tenemos IPA, que es una normativa para temas de ciberseguridad en sector salud, hospitales. Después tenemos para Linux, Microsoft Hotfix. Tenemos la normativa PCI DSS, la auditoría. Tenemos una plantilla que me permite hacer supuestamente un penetration test durante el escaneo. Y tenemos el Web Audit. El Web Audit pues es el equivalente igual a Web Application, ¿no? Al final del día. Entonces, dentro de Nexpose, pues podemos ver las plantillas al final del día. Si le damos clic en cada una de estas plantillas, por ejemplo, en SIS, me va a mostrar qué contiene esa plantilla, cómo está configurada, qué módulos tiene habilitados. En este sentido, hay algo muy importante aquí en Expose, miren. La parte de tipos de checks que hace un chequeo de Access Discovery, es decir, va a ser el descubrimiento del host. La parte de vulnerabilidades aquí, como pueden darse cuenta, está deshabilitada. Este checkbox está deshabilitado. ¿Por qué? Porque esta plantilla, el enfoque que tiene es hacer un chequeo de políticas apegadas a qué. Pues a las políticas que estamos viendo aquí, que son del SIS, los controles de benchmark. Entonces, por lo tanto, el checkbox solamente está habilitado el de políticas. Por ejemplo, el Access Discovery. ¿Cómo va a ser el Access Discovery? Pues a través de protocolo ISMP ARP. Entonces, nosotros, cuando queremos hacer, por ejemplo, un escaneo desde ceros, vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de estas plataformas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo escaneo. Y de este lado también. Vamos al Home. No había necesidad de irse al Home. Bueno. Para crear un nuevo escaneo, Nexpose lo conoce como sitios. Tú creas un sitio y dentro de ese sitio se va a crear ese nuevo escaneo y va a hacer uso de algún
escáner que tiene ahí, que son las plantillas. Vamos a crear un nuevo sitio. ¿Cómo le vamos a poner aquí? Por ejemplo, Windows Server 2008. ¿Y que vamos a buscar? Vulnerabilidades. Vulners. Vamos a crearlo. Y aquí ya nos creó el sitio al final del día, que es un menú parecido al de Nessus. Nessus no creas el sitio, desde un inicio empiezas a hacer la configuración para tu escaneo. Dentro de Nessus, ¿cómo le vamos a poner? Igual Windows Server 2008. ¿Alguna descripción? Que busque vulnerabilidades. Y dentro de targets vamos a poner la dirección IP del host que vamos a escanear en este sentido. Antes de poner esa dirección IP vamos a ver las diferentes características que tiene cada una de estas plataformas. Veamos. Tenemos settings, tenemos una pestaña que dice credentials, compliance y plugins al final del día. Esta parte o esta pestaña de credentials se utiliza mucho para validar algunas credenciales por default, hacer un análisis de malware o que al endpoint que vamos a analizar tenga un buen hardening en este sentido y que nosotros queramos buscar vulnerabilidades dentro del sistema operativo. Es decir, que Nessus se conecte directamente a ese endpoint con las credenciales que se le han dado y que busque vulnerabilidades más allá de las que están expuestas, sino de las que están internas del sistema operativo y de las aplicaciones que tiene instaladas. En el módulo de análisis de malware también te pide las credenciales para que tú te conectes y busques si hay algún posible malware dentro de ese endpoint, dentro de ese servidor. La parte de compliance de los plugins y de las diferentes normativas que tiene para hacer un escaneo de cumplimiento, ¿no? La parte de plugins, estos plugins es el corazón del escaneo de vulnerabilidades, de la misma forma tanto en Nessus como en Rapid7. En Rapid7 y en Nessus se necesita esta parte de plugins que son los encargados de validar si ese endpoint que se está escaneando es susceptible a alguna vulnerabilidad que se encuentre dentro de esos plugins. Los plugins van a estar catalogados por diferentes categorías, por firewalls, servicios FTP, general. Por ejemplo, podemos ver para sistemas SCADA. Para sistemas SCADA, Nessus tiene 464 plugins que van a validar ciertas vulnerabilidades tanto antiguas como de las más nuevas que van sacando y que van agregando. Hay que aclarar que tanto Nessus Professional como Nexpose constantemente están agregando vulnerabilidades para ser validadas, ¿no? En esta parte, pues son iguales en este sentido. Para la parte, por ejemplo, de Windows, Nessus tiene la cantidad de 7.577 plugins que van a validar si hay alguna vulnerabilidad al host o el servidor que tú vas a lanzar ese escaneo, ¿no? En ese sentido. Bien, regresamos a settings. Del lado izquierdo de Nexpose tenemos que pusimos un nombre, una breve descripción del escaneo que vamos a lanzar, que es el equivalente a lo que tenemos aquí. Después tenemos un apartado que dice que podemos aplicar algún tags. Queremos, por ejemplo, que simplemente se fije nada más en las vulnerabilidades que encuentre de categoría alta, perdón, muy alta, alta, media o baja, etc. Esto lo vamos a dejar por default, no lo necesitamos. En la parte de assist, pues bueno, si aquí queremos cargar alguna característica interesante, no lo vamos a hacer. En la parte de notificaciones, pues tampoco aquí con esos, aquí tampoco en Expose. En la parte de autenticación, es el equivalente a la parte de credenciales en Nessus. Una vez más, es lo mismo, la misma función que tiene Nessus, que mencioné, que para qué son el uso de las credenciales, es lo mismo en la parte de Nexpose. En la parte de Discovery, esta parte sí es interesante. Porque en la parte de Discovery sería el equivalente en la parte de Scanning. ¿Por qué? Porque aquí Nessus me muestra cómo va a ser la parte de Discovery. En la parte de Nexpose no me lo muestra. Simplemente me dice, ¿sabes qué? Por default Nexpose siempre te viene el Full Audit con WebSpider. Por default viene esa plantilla. Obviamente tú la puedes modificar. Al final del día, pues yo puedo cambiar y seleccionar, por ejemplo, el Web Audit. Pero como viene por default con Full Audit y WebSpider, pues bien, aquí no podemos modificar esa plantilla al final del día. Si queremos hacer algunos cambios de manera más granular, quitar o agregar algunas características, no lo podemos hacer. Tendríamos que crear nosotros una nueva plantilla y esa plantilla ir agregándole esas características. Entonces, del lado izquierdo de Nessus, pues sí me permite ver esta característica en ese sentido. Porque yo puedo habilitar o deshabilitar aquí las opciones, miren. Por ejemplo, para el descubrimiento de host, ¿cómo lo hace? Bien, voy a utilizar el método ping a través de ARP y a través de TCP y SMP. Esto es para descubrir el host. Es como si utilizáramos Nmap al final del día.
Debo aclarar y debo dejar muy claro que por detrás, para hacer el Host Discovery y el Port Scan, ambas plataformas, tanto Nessus como Nexpose, utilizan la herramienta de Nmap. Por esta razón es que vamos a ver mucha familiaridad con el tipo de escaneos. Un escaneo a través de ARP, un escaneo a través de TSP, un escaneo a través de ISMP. En lugar de hacerlo manualmente con Nmap, obviamente estas plataformas integran la herramienta de Nmap y por detrás pues ejecutan la tarea y gráficamente tú aquí nada más seleccionas algún inbox y es todo lo que tienes que hacer. Para la parte de Port Scan en esos, ¿cómo va a ser el descubrimiento de Port Scan? Vamos a ir comparando esto. Vamos a irnos a la parte de plantillas, de templates, o de plantillas, y vamos a ver cómo está configurada la plantilla de Full Audit con Web Spider. Vamos a Templates para ir haciendo la comparación. Porque en el escaneo no nos permite hacer estas modificaciones, simplemente nos permite elegir el template, pero no podemos modificarlo, ¿no? Entonces, para poder modificar o ver cómo hace el descubrimiento de host, pues tenemos que ir a la plantilla. Bien. El Access Discovery, ¿cómo lo hace aquí? Miren, vamos a buscar aquí Host Discovery. Nos indica que lo va a hacer por medio de un ping, utilizando ARP, TCP y SMP, ¿no? Que es el ping. Del lado derecho, Nexpose, ¿cómo lo hace? De la misma manera, miren, manda un ping a través del protocolo ISMP, a través de la ARP, a través del TSP, a través de UDP. En este sentido, Nexpose tiene habilitado el escaneo, o bueno, el Host Discovery a través de UDP. Si nos damos cuenta, Nessus sí lo trae, pero lo tiene deshabilitado. La razón de que lo tenga deshabilitado Nessus debe ser en base al escaneo del tiempo. Cuando tú haces un escaneo para protocolos TCP, suele ser un poco más rápido, pero en el temas de UDP suele tardar demasiado un escaneo. Debe ser la razón por la cual lo hacen. De todas formas, si tú deseas habilitar el protocolo UDP en Nessus, pues lo puedes hacer. Le das clic aquí y se habilita. Lo vamos a dejar deshabilitado. Luego aquí, la parte de Service Discovery, que sería el equivalente a... Aquí está. Si se dan cuenta, la parte de port scanning en Nessus viene de forma individual. Si nos vamos a la parte de Access Discovery, lo tenemos incluido dentro de la misma pestaña, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, el envío de paquetes, todos los puertos que va a escanear en este sentido, a través de TCP y de UDP en ese sentido. Del lado izquierdo de Nessus, aquí nos indica el escaneo, pues va a ser por default en este sentido. Va a hacer un escaneo de puertos locales por default en ese sentido para SSH, para máquinas virtuales, por el protocolo SNMP, que siempre, la mayoría de las veces está mal configurado en algunos endpoints o servidores. Y el Network Port Scan lo va a hacer por parte de SYN, el escaneo de SYN, que es uno de los más recomendados. En Nmap será la opción "-s minúscula, S mayúscula. Y el UDP lo volvemos a encontrar deshabilitado en ese sentido. En la parte de Service Discovery, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a buscar en todos los puertos, va a probar puerto y cada servicio que tiene en ese sentido. Y la parte de Nexpose, vamos a ver, Service Discovery, lo mismo, miren, lo va a hacer por SYN, el port scan, y si tú quieres hacer alguna modificación dentro de las configuraciones que están aquí, en ese sentido, pues tú lo puedes hacer, tú puedes modificar la plantilla en ese sentido, ¿no? Entonces, general aquí, y vamos a regresar a los sitios que ya teníamos creados para continuar. La parte de assessment no lo vamos a tocar. Parte de malware, si se dan cuenta, están deshabilitadas algunas opciones porque el objetivo no es hacer un escaneo de malware dentro de ese endpoint o dentro de ese host en ese sentido. La parte de report, podemos hacer algunas configuraciones para agregar, quitar información que queremos poner, y la parte avanzada en ese sentido, ¿no? Por ese momento vamos a dejar todo esto por default, porque al final del día este video, el objetivo principal es comparar estas dos plataformas, más no cómo se va a utilizar y cómo hacer configuraciones, ¿no? Entonces regresamos a la parte básica. Vamos a crear de nuevo el sitio para Nexpose. Vamos a ponerle Windows Server 2008 y una descripción sencilla. Perfecto. Aquí vamos a ingresar la dirección IP del host que vamos a lanzar el escaneo. La misma del lado de Nessus. Vamos a dar clic en salvar, tanto en Nessus, y vamos a dar clic en la plantilla, la que viene por default, y vamos a dar clic en salvar.
Hasta este punto ya vamos a la par en ese sentido, tanto de la plataforma de Nessus como Nextpose. Ya tenemos el escaneo creado, guardado y ahora solamente falta correr este escaneo. Vamos a dar clic aquí en la parte del símbolo de play para Nessus, que empiece el escaneo.